Bienvenido a Noticias en Foco. La única cápsula que desmenuza la noticia más relevante del momento desde todos los ángulos. No olvides darle like y suscribirte. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema complejo, muy duro. Vamos a intentar conectar varios puntos a partir de fuentes distintas, la ciencia forense, la terrible crisis de desapariciones en México y cómo la violencia más reciente en Tlaxcala refleja todo esto. Tenemos entre manos documentación sobre cómo se recuperan restos humanos, con ejemplos visuales, un informe bastante extenso sobre desaparecidos, la respuesta que hay, y también noticias concretas de Tlaxcala. La idea es extraer los datos más importantes, las fechas clave y sobre todo las consecuencias humanas, sociales, para entender un poco mejor qué está pasando. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por lo fundamental, ¿no? La recuperación de restos. Los documentos que tenemos lo dejan muy claro. Se necesita un cuidado extremo, muchísima especialización. No es solo aplicar una técnica, es respeto, dignidad y seguir los protocolos forenses al pie de la letra. Exacto. Y esa especialización es crítica. Hacen falta antropólogos forenses si hablamos de huesos, o médicos forenses si hay tejidos blandos. Y aquí entra la arqueología forense, que es vital para entender el contexto, Los procesos post-mortem, lo que llamamos tafonomía. Esto es clave sobre todo con restos quemados o muy fragmentados, o que han estado enterrados. Cada pequeño detalle cuenta. Entiendo. Entonces la documentación tiene que ser perfecta. Fotos con referencias, con escala, notas súper detalladas, croquis. Lo vemos en las imágenes de ejemplo, ¿no? Cómo se marca cada indicio, un casquillo, la ropa. Pero, más allá de la técnica, ¿qué pasa si esto no se hace bien desde el principio? ¿Cuál es la consecuencia directa? Pues la consecuencia más inmediata y terrible es que se pierde información irrecuperable. Si la escena no se documenta como es debido, si no se mantiene una cadena de custodia, impecable ese registro de quién toca qué prueba y cuándo. Claro, la cadena de custodia. Eso es. O si no se usa el método arqueológico correcto en una excavación, por ejemplo, pues se pueden destruir indicios clave. Y esto, claro, dificulta la investigación del posible crimen, pero es que además puede impedir para siempre que se identifique a esa persona. Es negar una respuesta, una verdad a una familia que está esperando. Entiendo. O sea, la falta de rigor al principio tiene consecuencias que ya no se pueden arreglar. Y este procedimiento ideal choca de frente con la escala del problema en México, ¿verdad? Hablemos de la crisis de desapariciones, porque las cifras son para echarse a temblar. Pues sí. El informe del Observatorio Nacional Ciudadano y datos más recientes, por ejemplo de Human Rights Watch, dibujan un panorama desolador, la verdad. Estamos hablando de un registro oficial que, ojo, en septiembre de 2024 ya superaba las 115.000 personas desaparecidas y no localizadas. Y las estimaciones, si contamos desde 2006, sugieren que la cifra real podría rondar las 130.000. Es que hay que pararse a pensar en la magnitud humana detrás de cada número. 130.000. Y no solo son las personas que faltan, sino la crisis para identificar a los que sí se encuentran, pero sin vida. Recuerdo datos de hace unos años que ya eran, muy preocupantes. Sí. Ya en 2018, el propio gobierno mexicano reconoció tener más de 35.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes. Y las cifras más actuales, de finales de 2022, hablaban de unos 53.000 restos humanos almacenados, esperando identificación. Fíjate, entre 2006 y 2023 se marcaron más de 72.000 restos como no identificados en las morgues estatales, y a eso súmale las fosas clandestinas. Las fosas clandestinas. Miles. Se han descubierto miles. HR habla de unas 5.700. Son números que, demuestran que la capacidad institucional está completamente superada. No dan abasto. ¿Y dónde está el fallo principal? ¿Es falta de dinero, de protocolos, de gente especializada o es algo más de estructura? Es que es una mezcla de todo. Se habla de una crisis institucional forense. Los CEMEFO, los servicios médicos forenses, a menudo no tienen ni lo básico. Falta personal clave, antropólogos, patólogos,
faltan recursos materiales, falta equipo, infraestructuras dignas. Y los protocolos, bueno, aunque existen, como el protocolo homologado, pues no se aplican igual en todas partes. Al principio, solo 6 de las 32 entidades federativas lo seguían. Has mencionado los SEMEFO. Que dependan de las fiscalías es un problema. He leído que en Jalisco o Ciudad de México funcionan de forma más independiente. Exacto. Esa es una de las claves estructurales en la mayoría de los estados. Al depender de las fiscalías, su trabajo científico puede quedar, digamos, subordinado a los tiempos o a los intereses de la investigación penal. No se prioriza siempre la identificación. Y a eso añade una coordinación malísima entre instituciones y que no hay bases de datos unificadas que funcionen de verdad. El Banco Nacional de Datos Forenses, por ejemplo, ha tardado años en arrancar y todavía se cuestiona si es eficaz. ¿Y la Ley General de Desaparición de 2017? Pues un avance en su momento, sí, pero su aplicación real va muy lenta. Incluso, fíjate, se llegó a cerrar el Centro Nacional de Identificación Humana en enero de 2024. Una señal bastante preocupante. Toda esta cadena de fallos que describes, ¿qué consecuencias tienen en la práctica? Para la justicia, para las víctimas. Gravísimas, multifacéticas. La primera, la más obvia, impunidad. Si no identificas a la víctima, es muy difícil investigar su muerte. El sistema de justicia no funciona bien. Datos de 2022 decían que solo el 16% de las investigaciones penales se resolvían. Además, se mantienen prácticas terribles como la tortura para sacar confesiones. Casi la mitad de los presos encuestados en 2021 dijeron haber sufrido maltrato físico. Un 38% de los que confesaron lo hicieron bajo golpes o amenazas. ¡Qué barbaridad! Y encima se abusa de la prisión preventiva. En 2023, un 37% de los presos no tenían condena firme. Y para las familias de los desaparecidos, las consecuencias son, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Es un impacto devastador, permanente. Viven en un duelo que no se cierra, sin ninguna certeza, con miedo, con angustia constante, problemas de salud física, mental, y muchas veces con cargas económicas enormes. Y lo más cruel es que ante la falta de respuesta del Estado, son las propias familias, sobre todo las madres, las que tienen que salir a buscar, a excavar, a exigir. Se convierten en investigadoras y forenses por pura necesidad. Ahí es donde entran los colectivos de familiares, que han ganado una visibilidad y una fuerza tremendas, ¿no? Totalmente. Su papel es admirable, crucial. Hay grupos pioneros como Fundec en Coahuila, pero el movimiento cogió una fuerza increíble después de lo de Ayotzinapa en 2014. Han tenido que aprender de todo, de búsqueda, de leyes, de ciencia forense. Organizan las brigadas nacionales de búsqueda, presionan políticamente. Fueron clave para la Ley General de 2017, ¿verdad? Sí, y para crear el mecanismo extraordinario de identificación forense, el MEIF. Además, colaboran con expertos internacionales como el equipo argentino de antropología forense, el EAAF, o el equipo peruano, el EPAF. Buscan peritajes independientes que a veces corrigen los errores de las propias autoridades. Has mencionado el MEIF, ese mecanismo extraordinario. ¿Qué es exactamente? ¿Qué se buscaba con él? Pues el MEIF se aprobó a finales de 2019, como decías, por la presión de los colectivos. La idea era atacar ese retraso gigantesco en la identificación de cuerpos, con un enfoque multidisciplinar y, muy importante, con autonomía técnico-científica, independiente de las fiscalías. Nació como una gran esperanza para miles de familias, la verdad, aunque luego su puesta en marcha y sus recursos siempre han sido un reto. Pero me imagino que este trabajo de los colectivos no es fácil. Tendrán muchos riesgos. Muchísimos, enormes. No solo los peligros físicos al buscar en campo, que se encuentran con escenas terribles y a veces sufren amenazas de grupos criminales, sino también obstáculos de las instituciones, falta de dinero y un desgaste emocional brutal. Incluso hay un riesgo técnico, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si no tienen la formación adecuada, podrían contaminar una escena sin querer, afectando a la cadena de custodia. Es una carga tremenda para ellos. Es una respuesta ciudadana impresionante ante un vacío del Estado, desde luego. Y para ver cómo esta crisis nacional aterriza en lo local, miremos a Tlaxcala. Un estado que a veces parece más tranquilo, pero las fuentes que tenemos dicen otra cosa. Sí, lo que ha pasado allí recientemente es
es muy significativo. Una de las fuentes, un artículo de opinión de finales de 2024, analiza cómo se desmanteló una presunta célula del CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo con presencia en todo el país. Detuvieron a 2 personas relacionadas con extorsión, homicidio, secuestro. ¿Y qué es lo llamativo de este caso, más allá de las detenciones? Pues lo interesante es la diferencia en cómo se comunicó oficialmente, según el artículo. Las fuerzas federales hablaron claro. Célula criminal del CJNG. Pero el comunicado del gobierno de Tlaxcala omitió esa conexión, se centró en los delitos comunes. La consecuencia, según este análisis, es que genera dudas. Dudas sobre la transparencia, sobre la coordinación, o incluso si se está intentando minimizar la presencia del crimen organizado allí. Quizás para no alarmar, pero se cuestiona la estrategia real para enfrentarlo. Y luego está el hallazgo de agosto de 2025. Un hallazgo macabro. Correcto. El 19 de agosto de 2025 se encontraron 6 cabezas humanas, abandonadas en una carretera en Ixtacuistla, Tlaxcala, y junto a ellas una narcomanta de un grupo que se hacía llamar La Barredora. Las primeras informaciones, según las noticias, apuntaban a un ajuste de cuentas entre grupos de robo de combustible, el huachicoleo, una actividad muy fuerte en esa zona, en el límite con Puebla. El huachicoleo. El robo de combustible de los ductos de Pemex, que suele implicar a grupos organizados, claro. Exactamente. Y las consecuencias de este hecho en Tlaxcala son profundas. Primero, la brutalidad, tan explícita. Algo así a esa escala no se había visto en el Estado. Genera una conmoción enorme, una percepción de inseguridad terrible. Y segundo, demuestra que el crimen organizado está activo, con disputas violentas, en una zona estratégica, cerca de los ductos de rutas clave hacia el centro del país. Demuestra que, ningún sitio está a salvo de esta dinámica nacional. Entonces, si unimos todas las piezas, vemos un panorama desolador, la verdad. Por un lado, la ciencia forense, que exige rigor, especialización, medios. Por otro, una crisis nacional con datos que marean. Más de 115.000 desaparecidos registrados en septiembre de 2024, decenas de miles de cuerpos sin identificar, instituciones que no dan más de sí. Y esa crisis nacional no es algo abstracto en absoluto. Se ve de forma brutal en sucesos locales como los de Tlaxcala en agosto de 2025. La presencia confirmada de cárteles como el CJNG, la violencia extrema de las decapitaciones ligada al huachicoleo, son las consecuencias directas de un problema enorme, sistémico, de violencia y de impunidad. Y se agrava por respuestas institucionales que a veces son insuficientes, o poco claras, o contradictorias. El coste humano es incalculable. Y en medio de todo esto, la respuesta incansable, arriesgada de las familias, de los colectivos, buscando verdad, buscando justicia, donde el Estado parece fallar. Su labor es fundamental, pero no debería ser su responsabilidad, no. Exacto, no debería. Y eso nos deja pensando, ¿no? Ante esta crisis forense tan descomunal y la violencia que la rodea, que vemos en las cifras nacionales y en hechos concretos como los de Tlaxcala, la pregunta es, ¿qué hace falta de verdad? Más allá de leyes bien intencionadas o protocolos que se quedan en el papel, ¿qué se necesita para que identificar a cada persona desaparecida con dignidad y que haya justicia deje de ser una excepción y sea la norma garantizada en México? ¿Cómo se pasa de ver la crisis a construir soluciones reales, sostenibles? Esa es la gran cuestión pendiente.